Queridas amigas y amigos, la situación en Bolivia está candela. El narcodictador Evo Morales amenaza con sabotear las elecciones porque sabe que no puede ganarlas. Y para hablar de eso y de las acusaciones de pedofilia y otras acusaciones que hay contra Evo Morales, hemos invitado a Mario Bruno, un líder emblemático de la lucha por la democracia en Bolivia. Bueno, ya ustedes saben, que se lo hemos dicho muchas veces, que si estos programas le gustan, llaman su atención, tengan la amabilidad de suscribirse a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos. Hoy vamos a hablar sobre un país muy querido por los venezolanos, un país además que tiene el historial de haber sido muy querido por nuestro libertador y por el gran mariscal de Ayacucho. Ya ustedes saben que estamos hablando de Bolivia, Bolivia que está viviendo una experiencia democrática interesantísima, está en una transición hacia la democracia, después que el pueblo en la calle defenestró a la narcodictadura y creó las posibilidades de que Bolivia se desarrollara de nuevo en democracia. El narcodictador Evo Morales, defenestrado, está ahora anunciando un posible fraude. Bueno, todo el que siente que va a perder las elecciones en nuestros países, por lo general, anuncia fraude para justificar la violencia contra las instituciones, porque además sus aliados están llamando a la violencia, a maltratar a la gente, a sabotear el proceso, y para hablar de eso hemos invitado a un boliviano muy emblemático. Él fue rector de la Universidad Mateo Kulgis en Santa Cruz, es egresado en Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador de Buenos Aires y tiene también un posgrado en la Universidad Privada de Santa Cruz en Business Administration, por lo que se llama administración. Y además él tiene una cuestión muy interesante, y es que él en un momento dado fue el secretario ejecutivo del Comité Cívico de Santa Cruz, Bolivia. El Comité Cívico de Santa Cruz, Bolivia, en los momentos más feroces de la narcodictadura, ejerció una gran resistencia a los atropellos de Evo Morales. Bienvenido, Mario Bruno. Querido Alexis, ¿cómo estás? Un saludo, como siempre, mucho cariño al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano, un poco como vos siempre decís, los que al final terminamos haciendo nuestra pascana en Miami, terminamos creando una nueva identidad, que es la identidad latinoamericana. Ese es nuestra Aquí nos latinoamericanizamos, dejamos de ser bolivianos y venezolanos y nos latinoamericanizamos. Chicos, entonces, ¿cómo observas tú, cómo valoras tú esa amenaza de Evo Morales de sabotear el proceso electoral boliviano y de sacar la gente a la calle y los cocaleros de Evo Morales ya comenzaron con sus desmanes? Eso le hizo mucho. Eso en el pasado le dio resultado a él. La violencia callejera le dio resultado a él. ¿Le volverá a dar resultado? Bueno, Evo Morales es producto de la violencia. Evo Morales dio un golpe de Estado en el 2003 a Carlos Sánchez de Lozada, y bueno, vino todo un proceso de gobiernos transitorios hasta que recayó la presidencia en Evo Morales. Evo Morales está desde mediados de los 80 bloqueando el país y generando violencia en el país. Lo que sí es interesante, y para que nos demos cuenta de esta situación, es que sucede ni más ni menos lo que sucede en Venezuela, o sucede en Cuba, o sucedía en el Ecuador de Correa. En Nicaragua de Ortega. En Nicaragua de Ortega, o en la Argentina de los Kirchner, ¿no es verdad? Es ni más ni menos el manejo... La Honduras de Zelaya. Es el mejor manejo del cinismo, ¿no es cierto? Y por eso es tan difícil combatirlo, porque en algún momento esto se transforma en ese famoso adagio popular que dice las palomas contra las escopetas. Y Evo Morales ha gobernado de esa forma. Mira, Evo Morales, a través de su candidato a la presidencia, bueno, primero fue el candidato a la presidencia de Evo Morales y después el mismo Evo Morales, diciendo que va a haber fraude en las elecciones del 18 de octubre,
salió el segundo hombre después de Evo Morales en el trópico de Cochabamba, es decir, en la zona productora de cocaína de Bolivia, que se llama Andrónico Rodríguez, que es candidato a senador. Él está llamando a un alzamiento armado en contra de las elecciones si es que el MAS no gana. No nos olvidemos, y el mundo ha podido ver la actitud del MAS en dos oportunidades en los últimos 8 meses. Primero fue en noviembre, cuando Evo Morales, al huir del país y refugiarse en México, mandó cercar las ciudades para que no entren alimentos, y lo volvió a hacer hace un mes atrás, cuando bloqueó las ciudades para evitar que entren suministros médicos y oxígeno a las ciudades para que la pandemia sea un más elemento severo. Más severo, correcto. Tan mala suerte ha tenido este caballero Evo Morales, que una de las personas que fallecieron 40 personas en un conflicto que duró 3 o 4 semanas, de ciudades enteras bloqueadas, que una de las personas que estaba enferma con COVID y al final falleció por falta de oxígeno fue su propia hermana. Y Evo Morales, por supuesto, aprovechó esa situación para victimizarse y hacer lo mejor que sabe, ¿no? El excelente manejo del cinismo que tiene. Y las elecciones, bueno, las elecciones ahora van a ser el 18 de octubre, en 10 días más. Hay una tendencia muy fuerte hacia, o va encabezando las encuestas, que también son muy cuestionables. Son muy cuestionadas, ¿por qué? Porque en el gobierno de Evo Morales se contrataron a las empresas que hacen las encuestas. Unas leyes que hizo el gobierno de Evo Morales, solamente esas empresas pueden revelar la tendencia del voto ciudadano. Nadie más puede revelar ningún otro tipo de encuestas. Entonces, hay una serie de irregularidades y cuestionamientos, pero en definitiva, hoy por hoy, el candidato de Evo Morales va ganando o podría llegar a ganar el 18 de octubre con más o menos el 30%, 30-35% del voto. La primera vuelta. La primera vuelta, y el que va en segundo lugar es el expresidente Carlos Mesa, que está alrededor del 24-26%. Y se ha creado, producto de esta situación, producto de esta fuerza ciudadana que surgió a raíz del fraude electoral justamente de octubre del año pasado. El 20 de octubre del 2019 fueron las elecciones y este año son las casualidades de la vida, el 18 de octubre. O sea que exactamente un año después se celebran las elecciones. Y esas movilizaciones ciudadanas creó un líder que es Luis Fernando Camacho, una persona joven de 40 años, nunca ha participado en política, y bueno, es un referente muy fuerte, que está en tercer lugar en las elecciones. Creo que ha hecho una campaña bastante buena, por encontrarse en una situación así, sin recursos, sin estructura, etcétera, etcétera. Y también es cierto que Luis Fernando es apoyado por los gobernadores que en su momento fueron perseguidos por Evo Morales y fueron encarcelados y exiliados. Entonces ese es el panorama político, las posibilidades de que el MAS gane las elecciones, pero no sea gobierno, porque la ley boliviana dice que el ganador de las elecciones y que conforma el gobierno es el partido o la agrupación ciudadana que tenga el 51%, perdón, el 50 más 1% de los votos, o llegue al 40% y la diferencia con el segundo sea más de 10 puntos. No, todo apuntaría que esto no va a ser el caso. Entonces se iría a una segunda vuelta entre Arce y Mesa. Lo interesante de esto, y un poco la enseñanza que tendríamos que aprender, es que hay 7 candidatos a la presidencia. 1 que va por el MAS y 7 que van por la oposición, o por lo que fue la oposición en su momento. Uno de Evo Morales y 7 de los sectores democráticos. Y 6 de los sectores democráticos. Los sectores democráticos. ¿Verdad? Entonces, tenemos que 7
de cada 10 bolivianos no quieren que vuelva el MAS, no quieren que vuelva Evo Morales. Pero como nuestra clase política, nuestros políticos no han tenido la capacidad de articularse entre ellos y no han tenido la visión de crear una alianza grande para beneficiar al país y sacarnos de toda esta gran pesadilla que ha durado 14 años, y cuando digo pesadilla, hablo en el más figurativo de los conceptos, porque es un gobierno que facilitó el narcotráfico, un gobierno que asesinó a las personas, un gobierno que proscribió personas, que destruyó vidas, destruyó familias. Entonces, y muy poco o nada de beneficio a las clases donde ellos dicen que representan. Es decir, el pobre sigue siendo pobre, el indígena sigue excluido. Al final muy maltratado los indígenas. Pero si te acuerdas, hace un par de años, hace 3, 4 años atrás, que lo comenzamos un par de veces con lo de Chaparina, la represión de Chaparina a los indígenas, y fue una orden de Evo Morales. Ahora, mira, interesante lo que está sucediendo en Bolivia, Alexis, porque el día de ayer la Fiscalía General de Bolivia recibió documentación y pruebas, y está en un proceso de investigación sobre el fraude electoral que se hizo el 20 de octubre del año pasado. Lo interesante de esto, y cosa que todos conocíamos el fraude, todos lo sabíamos por los informes de la OEA, los veedores internacionales, pero lo interesante de esto es que según las pruebas que han presentado, hay 30 ciudadanos mexicanos ligados al presidente de México que estuvieron en Bolivia meses previos a las elecciones y durante todo el proceso eleccionario. Ligados al presidente López Obrador de México. Absolutamente, ligados al presidente López Obrador. Yo me imagino que en un par de semanas más va a haber alguna acusación formal en contra del presidente López Obrador, porque según la prensa y según la gente que ha investigado este caso de fraude, la cantidad de pruebas que existen en contra de la intervención que hizo López Obrador en las elecciones pasadas bolivianas es algo abrumador. Entonces, de algún momento o de alguna manera, estos procesos electorales o este proceso electoral se encuentra totalmente envuelto también en una serie de cuestiones que hacen... Pero además del fraude del año pasado, además de los bloqueos a las ciudades para que no entrara la comida y la medicina, también hay una acusación contra Evo Morales por casos de pedofilia, ¿no? Bueno, eso es algo tremendamente lamentable, Alexis, porque ya no es un caso, han salido por lo menos 4 personas hablando y testificando en contra de Evo Morales en 4 casos diferentes de pedofilia. Ya es una conducta del expresidente Morales, exactamente. Lo lamentable de todo esto es que toda la estructura de gobierno conocía esta situación. Y hubo una complicidad muy lamentable. Taparon esa vagabundería, la taparon. ¿Sabes lo que pasa? Es que estás hablando de abuso de menores, violación de niñas de 12 y de 14 años. Y producto de eso ha tenido hijos. O sea que la violación fue sistemática, fue reiterada, fue repetitiva, una conducta aberrante del presidente Morales. Evidentemente Morales sigue hablando de persecución, de que eso es mentira, pero bueno, al final de cuentas... Sí, y fíjate tú, hace 2 o 3 noches conversé con nuestro amigo, el ministro de Economía de Bolivia, Branko Marinkovic, que fue también una figura de la resistencia contra la narcodictadura. Un gran amigo mío. Sí, y Branko me decía que la denuncia que hace Evo Morales de un posible fraude
obedece a que ya está convencido de que no puede ganar las elecciones. Y como no puede ganar las elecciones, las va a sabotear. Mira, lo interesante de esta situación, y de verdad que es un caso de estudio, en Bolivia hay elecciones, pero con las reglas que puso la dictadura, con el padrón electoral amañado y tramposo que estableció la dictadura, con el tribunal electoral cambiado de alguna manera por el nuevo gobierno, pero toda la estructura administrativa y ejecutiva de ese tribunal electoral fue puesto por el MAS. Entonces, yo realmente, ¿y por qué hablo o por qué cuestiono ese padrón electoral? Alexis, en Bolivia hay 11 millones de personas. Y el padrón electoral tiene 7.300.000 electores. Es decir que los menores de 18 años en un país tan joven como Bolivia es solamente 2 millones. Es insólito porque nuestros países se caracterizan precisamente porque son países de población muy joven. Correcto. Entonces, pero bueno, independientemente a eso, se está yendo en esta circunstancia. Lo que no hay que perder de vista es que el que fue derrocado fue el dictador, pero toda la estructura de la dictadura sigue funcionando en Bolivia. La fiscalía, los juzgados. ¿Por qué te digo esto? La ley electoral boliviana es muy clara. Nadie puede revelar encuestas partidarias bajo pena de perder la personalidad jurídica del partido. ¿Sí? Esto le sucedió al gobernador de Beni hace 2 años atrás. Él en una entrevista comentó la encuesta que ellos tenían y lo descalificaron de las elecciones, lo sacaron de las elecciones, perdió la personalidad jurídica, etcétera, etcétera. Lo mismo hizo el candidato al MAS hace un mes atrás. Y hasta ahora se aplica la ley. La destitución de la candidatura del presidente del Beni, del gobernador del Beni, duró 48 horas. Acá ha pasado un mes y no todavía no se ha tomado decisión y no se va a tomar ninguna decisión porque ya lo dijo el Tribunal Electoral. La decisión la vamos a tomar después de las elecciones. Entonces, la ley se aplica como se aplicaba con la dictadura, o sea, es muy flexible para unos y muy rígidos para otros. Por eso es que hay que tener en cuenta eso. Bolivia está, que en algún momento va a suceder esto con Venezuela, Dios quiera que sea muy pronto, y lo mismo va a suceder con Nicaragua, Dios quiera que sea muy pronto, donde las instituciones venezolanas y nicaragüenses y bolivianas tienen que luchar y están luchando, no tan solo con la salida del dictador, sino con toda la estructura que deja la dictadura. No hay una sola institución en Bolivia que no haya sido corrompida por la dictadura. No existe, ni siquiera el defensor del pueblo. En este minuto que nos queda, Mario, Bruno, dinos por favor, los sectores democráticos ya están de acuerdo en que tienen que unirse al candidato que obtenga la más alta votación en la primera vuelta. Yo creo que hay mucha desconfianza entre los candidatos. Por eso es que no lograron crear una candidatura única, que hubiese sido extraordinario, porque me hubiese encantado leer en el periódico del 19 de octubre que ganó el sector democrático 70-30. Es lo que indican la realidad. Que me hubiese encantado que eso suceda. No sucedió así. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones? Yo supongo que ahí sí van a tener que sentarse y hablar seriamente, porque al final de cuentas, según las encuestas, los únicos que van a tener representación en el legislativo sí. Es el MAS, el partido de Carlos Mesa y el partido de Camacho. Sí, entonces, en algún momento, Camacho y Mesa van a tener que sentarse porque hay algo que los une. Es que no quieren que vuelva Evo, no quieren que vuelva el MAS. Entonces, ojalá que en base a esa única
capacidad que las puede juntar, puedan estructurar. Y que la única manera de reconstruir la democracia en Bolivia es asegurarse de que no vuelva a la narcodictadura. No, y el tema es que tiene que haber un gobierno fuerte, Alexis, porque un gobierno débil, enfrentarse a toda una estructura creada y corrompida. Y creada para el abuso de poder, precisamente, y para la corrupción. Va a ser un gobierno de transición. Bueno, hermano querido, muchísimas gracias por tus orientaciones que nos permiten comprender la situación boliviana y abrigar el optimismo de que las cosas van a salir bien, van a salir buenas para la gente democrática de Bolivia. Muchísimas gracias a Mario Bruno y a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos escuchado y visto. Gracias, Alex. Un abrazo.